Mientras Poniente ardía bajo el fuego de la danza de los dragones, en el norte el señor de Invernalia se mantuvo como una tormenta silenciosa que se gestaba en el horizonte. No fue el oro, ni la ambición, ni las intrigas lo que hicieron que Lord Cregan Stark se involucrara en los asuntos del sur, sino la llegada de un largo y feroz invierno y un pacto de hielo y fuego. Cregan fue uno de los señores de Invernalia más longevos y renombrados de la historia de los Siete Reinos, conocido primero como el Lobo del Norte y más adelante como el Viejo del Norte. Y si bien su papel en la danza de los dragones fue considerablemente menor que el de otras grandes casas de Poniente, la última página del conflicto quedó marcada por su presencia en la conocida como la Hora del Lobo. Por eso hoy en Crónicas de Poniente narraremos su historia completa, desde su origen hasta su muerte, incluyendo aquellos momentos de incertidumbre vividos tras la danza. Así pues, si hecha la presentación, ensillad monturas, afilad espadas y abrigaos bien, porque se acerca el invierno. Cregan Stark nació en Invernalia en el año 108 después de la conquista, 2 años después de la boda entre el rey Viserys y la reina Alicent, y 1 año después del nacimiento del príncipe Aegon. Sus padres fueron Lord Rickon Stark y Lady Gillian Glover. Tuvo 2 hermanos, uno legítimo, de menor edad, y una hermana bastarda que recibió el nombre de Sara Nieve. A lo largo de su vida llegaría a casarse hasta en 3 ocasiones y tendría un total de 10 hijos e hijas legítimos. Cabe destacar que cuando nació Cregan, hacía ya 3 años que la princesa Rhaenyra Targaryen había sido declarada oficialmente heredera al trono de hierro por el rey Viserys, y si bien muchos nobles viajaron a desembarco del rey para prestar sus juramentos de honrar y defender su sucesión, desconocemos si el señor de Invernalia, Lord Rickon Stark, se encontraba entre ellos, tal y como refleja la serie House of the Dragon. Sobre la descripción física de Cregan en el libro Fuego y Sangre solo se destaca una cosa, que el joven lobo tenía los ojos grises como una tormenta de invierno. De su infancia sabemos que aunque nació en un periodo de paz y prosperidad de los 7 reinos, el temido invierno no tardó en llegar. Con 11 años, la muerte le arrebató a su hermano pequeño, a quien guardaba un gran afecto. A los 13 también perdió a su padre, y esto le convirtió en el nuevo y jovencísimo señor de Invernalia. Debido a su minoría de edad, su tío Bernard gobernó el norte como regente, pero el poder es una presa difícil de soltar una vez que se captura. Y en el 124, cuando Cregan cumplió los 16 años, descubrió que su tío no tenía ninguna prisa por cederle el mando. Pronto la relación entre ambos se volvió tensa, ya que al joven señor le irritaban los límites impuestos por el hermano de su padre, hasta que al final, 2 años más tarde, en el 126, encarceló a su tío y sus primos y se hizo con el control del norte. Poco después de recuperar lo que le correspondía por derecho, Cregan tomó por esposa a Arra Norri, su compañera de juventud y el gran amor de sus días tempranos. Sin embargo, la alegría duró poco más que un suspiro en medio de la ventisca, pues en el 128, tras dar a luz a su heredero, Rickon, Lady Arra falleció. Cregan Stark se quedó entonces solo, con un hijo que criar, un norte que gobernar y un horizonte que empezaba a oscurecerse con el batir de las alas de los dragones. La paz estaba a punto de morir y se avecinaba un cruel invierno como no se había visto en décadas. Durante más de un siglo, desde que Aegon el Conquistador unificara los 7 reinos, la casa Stark había permanecido al margen de los asuntos del sur, pero en el 129, tras la muerte del rey Viserys I, estalló la danza de los dragones, que lo cambió todo. Los verdes de Aegon III se enfrentaron a los negros de la reina Rhaenyra, y ahora el hijo de esta, el príncipe Jaehaerys, subió a lomos de su dragón Vermax y puso rumbo al norte para solicitar el apoyo de los lobos. El príncipe de Rocadragón llegó a Invernalia con el otoño bastante avanzado, y Lord Cregan, de 21 años, considerado ya un señor severo y formidable, se hallaba muy ocupado llevando a cabo los preparativos para el invierno venidero, pero pese a sus obligaciones, proporcionó a Jaehaerys una cálida bienvenida. Sobre lo que aconteció allí, sin embargo, existen varias versiones. El maestre Munkun asegura que Cregan y Jaehaerys congeniaron de inmediato. Bebieron, cazaron, se entrenaron juntos y sellaron un juramento de lealtad con sangre.
Menos verosímil, sin embargo, parece la versión del Septon Justas, que afirma que el príncipe intentó convencer a Lord Cregan de que renunciase a sus falsos dioses y aceptase venerar a los 7, mientras que el bufón Champiñón, presto siempre a ofrecer el relato más jugoso, dice que Viserys se enamoró de Sara Nieve, la joven hermana bastarda del señor de Invernalia, y que incluso yació con ella una noche. Según el testimonio de Champiñón, la cólera de Lord Stark solo se apaciguó cuando Viserys y Sara pronunciaron sus votos matrimoniales frente a un árbol corazón, lo que provocó la ruptura del compromiso matrimonial que el príncipe de Rocadragón había contraído con su prima Baela desde hacía años. No sabemos cuál de todos esos relatos es el verdadero, pero todos los cronistas coinciden en que finalmente Cregan Stark y Viserys Velaryon sellaron un pacto, el denominado Tratado de Hielo y Fuego. En él se estipulaba que la primera hija que tuviera Viserys viajaría al norte al cumplir los 7 años para educarse como pupila de Invernalia, hasta que tuviera la edad necesaria para casarse con el heredero de Lord Cregan. A cambio, el norte lucharía en favor de la reina Rhaenyra. Así pues, la primera hueste de norteños enviada por Lord Cregan se puso en marcha a principios del 130 después de la conquista, con la danza bien avanzada pero muy lejos de concluir, mientras Rhaenyra Targaryen tomaba ya desembarco del rey. Aquellos no eran caballeros con armaduras relucientes, sino los lobos del invierno. 2000 guerreros canosos, curtidos por muchos inviernos, vestidos con pieles harapientas y viejas cotas de malla. Estaban liderados por el indomable Lord Roderick Tastin y habían bajado al sur con un único propósito: encontrar una muerte digna antes de que el hambre del invierno los consumiera en sus hogares. Al llegar a las tierras de los ríos, unieron sus fuerzas a las de los ribereños y acorralaron a Lord Lefford, que había tomado el mando del ejército de las tierras del oeste tras la muerte de Lord Jason Lannister. Pero la verdadera batalla tuvo lugar junto al lago del Ojo de Dioses. Fue conocida como Carnada para Peces y se consagró como la más sangrienta de la danza de los dragones. La derrota fue un duro golpe para los verdes y en particular para Ser Criston Cole, quien poco después abandonaba Harrenhal, dejando allí al príncipe Aemon Targaryen y puso rumbo al sur para intentar unirse al ejército Hightower, que había partido de Antigua. Sin embargo, apenas 4 días después de haber abandonado el castillo, el Hacedor de Reyes y su ejército empezaron a sufrir las primeras emboscadas. Poco a poco, el Lord Comandante Mano del Rey Aegon sufrió más y más bajas, hasta que llegó el golpe definitivo tras dejar atrás el Ojo de Dioses. Entre las rocas de una cadena rocosa se habían agrupado los señores del Tridente junto a sus aliados norteños, con Lord Roderick a la cabeza. Acorralado y viendo que la derrota era inevitable, el Gran Caballero del Sur pidió un juicio por combate contra 3. Quería una muerte valerosa que fuera recordada en las canciones, pero los norteños no habían venido a cantar. En respuesta, 3 flechas surcaron el aire y el Hacedor de Reyes cayó como un animal. Después sus hombres fueron masacrados y la batalla, o más bien la carnicería, considerado por los cronistas como el enfrentamiento más decisivo de la danza, recibió el nombre del Baile de los Carniceros. La siguiente batalla en la que participaron los norteños fue la primera batalla de Ladera, en la que el ejército negro, apoyado por los ribereños y los lobos de invierno, pretendían acabar con el ejército de Lord Ormond Hightower. En cuanto a los jinetes de dragón, los negros contaban con Ulf el Blanco, montado en ala de plata, y Hugh Martillo en Vermithor. Los verdes, con el príncipe Daeron el Audaz y Tessarion, la reina azul. Allí, superados 10-1 por el inmenso ejército de los Hightower, los Roderick Tastin y sus lobos demostraron de qué está hecho el corazón del norte. En una carga suicida, indómita y gloriosa, el viejo señor de Fuerte Túmulo se abrió paso entre las filas enemigas hasta alcanzar a Lord Ormond Hightower. Roddy el Ruinoso murió, sí, pero con él se llevó a la tumba también al señor de Antigua, descabezando al ejército de los verdes en un último acto de heroísmo. Por un instante, la victoria de los negros parecía al alcance de la mano, mientras Vermithor y Ala de Plata aparecían en el cielo. Sin embargo, el fuego de dragón puede ser tan traicionero como el corazón de los hombres, y deseosos de una recompensa superior a la que les había ofrecido la reina Rhaenyra, Ulf el Blanco y Hugh traicionaron a los negros en pleno vuelo, uniendo las llamas de sus dragones a las de Tessarion.
Ese fue el fin de los lobos del invierno, calcinados por el fuego de las bestias aladas, lejos de las nieves que tanto amaban. Un golpe devastador para la reina Rhaenyra y una herida para el norte que solo Cregan Stark en persona podría vengar. Tras aquella derrota, prometió a la reina Rhaenyra que aportaría 10.000 norteños más jóvenes y fieros que los anteriores. Aseguró, sin embargo, que aquel ejército tardaría en llegar, pues requería cierto tiempo reunir a sus abanderados, ya que sus dominios eran vastos y con el invierno ya encima, debían almacenar la última cosecha para no pasar hambre cuando llegaran las nevadas. En el momento en el que Cregan Stark y sus norteños iniciaron la marcha al sur, la reina Rhaenyra ya había muerto, junto con sus 3 hijos mayores, así como su esposo, el príncipe Daemon Targaryen. Pese a la muerte de la reina de los negros, 3 ejércitos habían puesto rumbo a Desembarco del Rey para poner fin al reinado de Aegon II. Uno desde Aguas Dulces, otro desde el Valle de Arryn y otro desde el norte. Según el Septon Eustace, Cregan Stark venía acompañado de 20.000 norteños, aunque el maestre Munkun redujo la cifra a 8.000. Sea como fuere, los primeros en llegar a Desembarco del Rey, no obstante, fueron los ribereños, que tras la batalla del Camino Real se encontraron con que Aegon II había sido envenenado, en una conspiración urdida por Larys Strong y Corlys Velaryon. Fue el propio Lord Corlys quien los recibió en la Puerta de los Dioses junto al pequeño Aegon, hijo de Rhaenyra y Daemon Targaryen, quien a sus 10 años fue proclamado inmediatamente como el rey Aegon, el tercero de su nombre. Había muchos señores y caballeros famosos en la hueste a la que se encaró Corlys Velaryon frente a la Puerta de los Dioses, aunque nosotros solo destacaremos a los principales. Estaban Ben Blackwood, de 13 años, al que llamaban Ben el Sanguinario. Junto a él, los hermanos Tully, Lord Kermit, el joven y nuevo señor de Aguas Dulces, y Oscar, uno de sus paladines. Los 3 se habían hecho tan inseparables que sus hombres los llamaban los muchachos. Entre quienes los apoyaban había 2 mujeres extraordinarias: Alysanne Blackwood, apodada Ali la Negra, hermana del fallecido Lord Samuel Blackwood y por tanto tía de Ben el Sanguinario, y Sabitha Frey, señora de los gemelos, viuda de Lord Forrest Frey y madre de su heredero. Cuando los ribereños llegaron a la Fortaleza Roja, hallaron el cadáver de Aegon II en un féretro y junto a él su madre, la reina viuda Alicent. Pronto la noticia se extendió por las tierras de la corona, y los leales a Aegon II no tardaron en rendirse, mientras Rocadragón cayó cuando los miembros del servicio se alzaron en armas contra la guarnición de los Verdes. Se instó a los Hightower, los Baratheon, los Lannister y otros grandes señores leales a Aegon a viajar a Desembarco del Rey para aceptar al nuevo monarca a cambio de indultos, mientras que en la Fortaleza Roja reinaba la camaradería entre los vencedores. O al menos así sucedió durante 15 días, conocidos como el falso amanecer. Pues cuando Lord Cregan Stark llegó a Desembarco del Rey, se acabaron los planes y festejos. El señor de Invernalia tenía entonces 23 años, poco más que los señores del Árbol de los Cuervos y Aguas Dulces. Pero Stark era un hombre y ellos eran niños, como parecieron pensar todos los que los vieron juntos. Los muchachos se encogían en su presencia, afirmaba el bufón Champiñón. Cada vez que el Lobo del Norte entraba en una sala, decía: Ben el Sanguinario parecía recordar que solo tenía 13 años, mientras que Lord Tully y su hermano fanfarroneaban, tartamudeaban y se ponían tan rojos como su cabellera. El ejército norteño duplicaba el de las tierras de los ríos y su fama era terrible. Lord Cregan llegaba ahora, decía, para cumplir la promesa que le había hecho al príncipe Jaehaerys y su madre, a pesar de que ambos habían muerto. «El norte recuerda», declaró Lord Stark cuando el príncipe Aegon, Lord Corlys y los muchachos le dieron la bienvenida. Otros habían empezado esta guerra, se oyó decir a Cregan Stark, pero él tenía intención de terminarla, de seguir hacia el sur y destruir todo cuanto quedase de los verdes que habían colocado a Aegon II en el trono de hierro y habían luchado por mantenerlo ahí.
Primero tomaría Bastión de Tormentas y después cruzaría el dominio para conquistar Antigua. Cuando hubiera caído Torrealta, llevaría a sus lobos del norte a lo largo de la costa del Mar del Ocaso para realizar la siguiente visita: Roca Casterly. Pronto quedó claro que los norteños habían venido en busca de sangre y batalla. Sabían que era un plan suicida, pero Lord Cregan afirmó que sus hombres ya habían muerto el día en que decidieron ir al sur. Y es que la mayoría de ellos no esperaba volver a su hogar. La nieve ya era profunda más allá del cuello. Arreciaban los vientos fríos por todo el norte. En fortalezas, castillos y poblados humildes, grandes y pequeños, rogaban a sus dioses árbol de madera tallada que aquel invierno fuera breve. A aquellos que tenían menos bocas que alimentar les iba mejor en los días oscuros, por lo que desde hacía mucho era costumbre en el norte que los ancianos, los niños, los solteros, los que no tenían hijos, los vagabundos y los desesperados abandonasen el hogar con la caída de las primeras nieves, a fin de que su familia pudiera vivir para ver otra primavera. Para los hombres de aquellos ejércitos del invierno, la victoria era algo secundario. Marchaban en busca de gloria, aventura, botín y sobre todo un final digno. Lord Corlys Velaryon le recordó que los nuevos señores de Antigua, Bastión de Tormentas y Roca Casterly eran solo niños, algunos bebés. Aegon II también hablaba de sembrar la paz aniquilando a los pequeños señores que habían sobrevivido a la danza, le dijo la serpiente marina, y ahora Aegon II estaba muerto. ¿Por eso lo envenenaste?, preguntó el señor de Invernalia. No me extraña que te llamen la serpiente marina. Te puedes escurrir aquí y allá, pero tus colmillos son ponzoñosos. Aegon era un perjuro, un matasangre y un usurpador, pero seguía siendo rey. Como no acató tus consejos de cobarde, te lo quitaste de en medio como haría un cobarde, con deshonor, con veneno, y ahora responderás por ello. Acto seguido, los hombres de Stark entraron en la sala, tomaron a la serpiente marina y lo arrastraron hasta las mazmorras. Pronto se les uniría Larys Strong, el Patizambo, el gran maestre Orwyle, Ser Perkin la Pulga y el Septón Eustace, junto con otro medio centenar de hombres de alta y baja cuna, de los que Stark encontró motivos para desconfiar. Mientras tanto, Jaehaera, la nieta de Alicent, seguía en Bastión de Tormentas. La intención era casarla con Aegon III para sellar al fin la paz entre los negros y los verdes, pero Lord Cregan aseguró que mientras permaneciera con los Baratheon seguía siendo una amenaza y debían marchar hacia las tierras de la tormenta sin demora. Sin embargo, tras varios días de incertidumbre, sucedieron dos cosas. En primer lugar, llegaron los cuervos con las respuestas a la propuesta de paz que había iniciado la serpiente marina. Lady Joanna, viuda de Lord Jason Lannister, había aceptado el indulto y prometió acudir en persona a desembarco del rey para hincar la rodilla ante Aegon III, además de devolver la parte del tesoro real que Tywin Lannister había enviado a la Roca. A cambio, pedía a la corona que liberase a Tywin y ordenase al Kraken Rojo, Dalton Greyjoy, que retirase sus barcos de las costas del oeste, devolviera Isla Bella a sus legítimos señores y liberasen a las mujeres. En Bastión de Tormentas, Elenda, la viuda de Lord Borros Baratheon, no deseaba poner en peligro a su recién nacido, Oliver, y viendo que los supervivientes de la batalla del Camino Real habían perdido todas las ganas de luchar, aceptó las condiciones de Lord Corlys y envió a su padre para rendir pleitesía en su nombre, a 3 hijas para que permanecieran en la Fortaleza Roja como rehenes, y a la comitiva se sumaría Ser Willis Fell con un cargamento precioso. La princesa Jaehaera, de 8 años, última descendiente viva de Aegon II y prometida del nuevo y joven rey. La última respuesta llegó desde Antigua. Al iniciar la danza de los dragones, Lord Ormond Hightower acababa de tomar por esposa a la joven Lady Samantha Tarly, quien ahora convenció al hijo de su difunto esposo de que abandonase las armas. Lionel, de 15 años, era ahora el nuevo señor de Torrealta y había deseado a la nueva esposa de su padre, 2 años mayor que él, desde que llegó a Antigua. Según los cronistas, ella se dejó seducir por el muchacho y lo convenció para que aceptara las condiciones de la serpiente marina.
así como la devolución de buena parte del oro de la corona. Años más tarde, Lady Sam y Lord Lionel tendrían 6 hijos y se casarían. Aquellos acuerdos de paz estaban desbaratando los planes de Lord Cregan Stark, y a esto se le sumó el segundo acontecimiento: la llegada de las princesas Baela y Reina Targaryen con el ejército del Valle de Arryn. Lady Reina y su gemela Baela se convirtieron de la noche a la mañana en las favoritas del lugar. Lord Cregan no pudo confinarlas en el castillo, como había hecho con el pequeño Aegon, y pronto descubrió que tampoco podía controlarlas. Cuando le exigieron que les permitieran ver a su querido hermano, Lady Arryn las apoyó y el lobo de Invernalia tuvo que ceder. Poco después, el Consejo de Gobierno se reunió y todos sin excepción señalaron a Lord Cregan que los leales a Aegon II eran escasos y poco peligrosos para el reino, por lo que daban la danza de los dragones por concluida. Era hora de trabajar por la paz. Sin embargo, había un detalle en lo que Lord Cregan no daba su brazo a torcer. Los asesinos del rey Aegon II no podían quedar sin castigo. Por indigno que hubiera sido el rey, su asesinato era alta traición y los responsables debían responder por ello. Su actitud era tan fiera e inflexible que los demás cedieron. Ningún señor tenía derecho a ordenar la muerte de otro señor, por lo que antes era necesario que el príncipe Aegon nombrase mano del rey a Lord Cregan, con plena autoridad para actuar en su nombre. Y así se hizo. Lord Cregan se encargó del resto, mientras que los demás se quitaron de en medio. El señor de Invernalia no se sentó en el trono de hierro, sino al pie, en un sencillo banco de madera, mientras uno a uno llevaron ante él a los sospechosos de haber intervenido en el envenenamiento de Aegon II. El Septón Eustace fue el primero en ser liberado, pues no se hallaron pruebas contra él. El gran maestre Orwyle no tuvo tanta suerte, pues había confesado bajo tortura haber proporcionado el veneno a Larys Strong, de manera que fue condenado a muerte. Ser Giles Belgrave, de la Guardia Real de Aegon, también recibió la misma condena, pues ya fuera por negligencia o ceguera voluntaria, había permitido el asesinato. Los 3 hermanos juramentados de la Guardia Real que se hallaban en desembarco del rey, junto con otras 22 personas de menor importancia, también fueron conducidos al verdugo. Asimismo, Lord Cregan condenó a Ser Perkin la Pulga por haber traicionado a Rhaenyra, ayudando a que huyera hacia su muerte y poniendo a su escudero en su lugar. Los últimos que se enfrentaron al juicio del lobo fueron los 2 grandes señores que estaban en el centro de la conspiración: Larys Strong, señor de Harrenhal, y Corlys Velaryon, amo de Marcaderiva y señor de las mareas. Lord Velaryon no intentó negar la culpa. «Lo hice por el bien del reino», dijo el anciano. «Volvería a hacerlo. La locura tenía que acabar». Lord Strong no colaboró de tan buen grado. El gran maestre Orwyle había declarado que él mismo le dio el veneno, y Ser Perkin la Pulga juró que había actuado siguiendo en todo momento las órdenes del Patizambo, pero este no confirmó ni negó las acusaciones. Cuando Lord Stark le preguntó si tenía algo que alegar en su defensa, Larys se limitó a decir: «¿Desde cuándo a un lobo le han conmovido las palabras?». De este modo, Lord Cregan Stark, mano del rey aún incoronado, declaró que Lord Velaryon y Lord Strong eran culpables de asesinato, regicidio y alta traición, y sentenció que pagaran sus crímenes con la muerte. Una vez condenado, Larys Strong se quedó sin amigos que alzasen su voz en su defensa, pero ese no era el caso de Lord Velaryon. La vieja serpiente marina tenía muchos amigos y admiradores. Incluso hombres que habían luchado contra él durante la danza hablaron en su favor. Algunos por cariño al anciano, sin duda, y otros preocupados por lo que podría hacer Aelin, su joven heredero, si lo ejecutaban. Hay quienes apelaron al futuro monarca, Aegon, quien no solo accedió a perdonar la vida de la serpiente marina, sino que llegó más lejos y le restituyó sus cargos y honores, incluido el puesto en el consejo privado. Pese a que Aegon no había sido aún coronado, Cregan optó por obedecer, para sorpresa de muchos. Algunos creen que Lord Cregan temía la reacción de Aelin Velaryon y su poder marítimo. Otros piensan que la madre insufló compasión en el corazón del lobo del norte aquel día.
Pero el bufón champiñón ofrece una versión más verosímil. No fue el príncipe Aegon quien hizo cambiar de opinión al señor de Invernalia, ni las súplicas de Baela y Reina, ni siquiera el temor a la flota de Marca Deriva, sino Lady Alysanne Blackwood. Se dice que era alta y esbelta, delgada como un junco, de piernas largas y brazos fuertes, con una melena de espesos rizos negros que le caían por debajo de la cintura cuando se los soltaba. Cazadora, domadora de caballos y arquera sin igual, Ali la Negra tenía muy poco de la delicadeza de una mujer, según afirmaban los cronistas, pero en desembarco del rey, mientras acompañaba a su joven sobrino Benjicud en la corte y el consejo, había conocido al adusto norteño Cregan Stark y había sentido cierta atracción por él. Lord Cregan, viudo desde hacía 3 años, respondió en consecuencia. Aunque ningún hombre consideraría a Ali la Negra una reina del amor y la belleza, su audacia, su fuerza pertinaz y su lengua descarada tocaron una fibra sensible en el señor de Invernalia, que pronto empezó a buscar la compañía de la joven en salas y patios. «Huele a humo de leña, no a flores», comentó Stark a Lord Selwyn, de quien se decía que era su mejor amigo. De este modo, cuando Lady Alysanne acudió a pedirle que respetase el edicto del príncipe, Lord Cregan escuchó. Ella le pidió que lo hiciera por el reino, por el honor del príncipe Aegon, por el bien de la paz. Y finalmente, cuando Cregan Stark parecía que no cedería, dijo: «Hazlo por mí entonces. Concédeme esto y nunca te pediré nada más. Hazlo y sabré que eres tan sabio como fuerte, tan amable como feroz. Concédeme esto y te daré cualquier cosa que me pidas». El señor de Invernalia aceptó la petición y a cambio pidió su mano en matrimonio, a lo que Alysanne Blackwood correspondió. Y aquel fue el trato. El día de las ejecuciones, los condenados a muerte fueron llevados al pabellón exterior de la Fortaleza Roja, donde Lord Cregan Stark los esperaba con su mandoble de acero valirio y hielo, que era el orgullo de su casa, pues la costumbre salvaje del norte imponía que el hombre que dictaba la sentencia empuñaría también la espada, de modo que la sangre de los condenados quedase únicamente en sus manos. Ser Perkin solicitó vestir el negro y como los Stark del norte conocen bien las necesidades de la guardia de la noche, el señor de Invernalia aceptó. Cuando vieron la posibilidad de evitar la decapitación, muchos sintieron de repente la necesidad de pronunciar sus votos en el muro, incluyendo al maestre Orwell, quien se unió al desesperado coro. Todos fueron indultados y solo 2 murieron aquel día. Uno fue Sir Giles Belgrave de la Guardia Real. A diferencia de sus hermanos juramentados, rechazó la oportunidad de cambiar la capa por la negra, pues según afirmó, un caballero de la Guardia Real no debe sobrevivir a su rey. El siguiente y el último en morir fue Larys Strong. Cuando le preguntaron si deseaba vestir el negro, respondió: «No, mi señor. Iré a un infierno más cálido si os place, pero tengo una última petición. Cuando muera, cortadme el pie contrahecho con esa gran espada vuestra. Lo he arrastrado toda la vida. Permitid que al menos me deshaga de él en la muerte». Lord Stark se lo concedió. Así murió el último Strong, y una casa antigua y altiva llegó a su fin. Se había escrito la última línea de la historia del lamentable reinado de Aegon II. El breve servicio de Cregan Stark como mano del rey sin corona concluyó al día siguiente, cuando devolvió la cadena del cargo al príncipe Aegon. Dice la leyenda que más de 1000 norteños que habían partido al sur para morir viajaron a las tierras de los ríos por sugerencia de Alysanne Blackwood, quien afirmó que la región estaba plagada de viudas, muchas de ellas con hijos, y con el invierno encima, una espalda fuerte y unas manos voluntariosas serían bienvenidas en más de un hogar. En cuanto a Lord Cregan Stark, no le habría costado seguir siendo mano del rey durante muchos años, o incluso reclamar la regencia hasta que el joven Aegon fuese mayor de edad. Pero el sur no le interesaba en absoluto. «Las nieves están cayendo en el norte», anunció, «y mi lugar está en Invernalia».
El Guardián del Norte permaneció en desembarco del rey hasta la coronación de Aegon III y su boda con la princesa Jaehaera, que tuvo lugar en el 7º día de la 7ª luna del año 131 después de la conquista. Una quincena después, Cregan Stark encabezó la marcha al norte de su ya muy reducido ejército, por el Camino Real. 3 días más tarde, Lord Blackwood y Lady Alysanne también partieron hacia el Árbol de los Cuervos, escoltados por 1000 norteños de los Stark. Al llegar el año 132, Cregan y Alysanne se casaron en Invernalia. En aquel momento el invierno se había recrudecido en el norte. Los caballos sureños que llevaban a los invitados a la boda morían por los caminos, mientras la comitiva luchaba contra las ventiscas aullantes. Fue, no obstante, dicen los cronistas, una boda espléndida. Ali la Negra y el Lobo del Norte proclamaron sus votos ante el Árbol Corazón en los bosques helados de Invernalia, y dicen que en el banquete subsiguiente, Rickon, el hijo de 4 años de Lord Cregan, fruto de su primer matrimonio, entonó una canción dedicada a su nueva madrastra. A finales del año 132, con el frío reinando en el norte, el espectro del hambre y la enfermedad empezaron a acechar. Las reservas de provisiones escaseaban, mientras las fiebres del invierno comenzaron a extenderse por todo Poniente sin hacer distinción entre nobles y plebeyos. Desde las 3 Hermanas cruzó el mar y llegó hasta Puerto Blanco, cobrándose la vida de Lord Manderly. Al despuntar el año 133, los ecos del sufrimiento del norte llegaron finalmente a los oídos de la capital. La hambruna se extendía devorando aldeas, y las fiebres del invierno, que antes se conformaban con las costas, ahora galopaban imparables hacia el corazón de la región, llegando hasta Fuerte Túmulo. Aquellas muertes del invierno, sumadas a la drástica disminución de norteños tras la danza de los dragones, sumió a la región en una fragilidad que no se recordaba en generaciones. Más allá del muro, los salvajes aprovecharon esa debilidad para hacer frecuentes y audaces incursiones que obligaron a la Guardia de la Noche a redoblar esfuerzos para repelerlos. Fue en aquella hora oscura, cuando un saqueador llamado Silas el Sombrío congregó en torno a sí a una hueste de 3000 salvajes y lanzó un ataque contra el muro. El choque entre los hermanos negros y el pueblo libre tuvo lugar finalmente en Puerta de la Reina y concluyó con una terrible derrota para la Guardia de la Noche. Después, los salvajes se esparcieron por el agasajo hasta que Lord Cregan Stark partió de Invernalia junto a los Glover de Bosque Espeso, los Flint y los Norri de las Colinas y un centenar de exploradores de la Guardia de la Noche para darles caza y aniquilarlos. Lo último que se dice de Cregan Stark en el libro Fuego y Sangre es que cuando la reina Jaehaera murió y Anwin Peake, mano del rey, se dispuso a casar al rey Aegon con su propia hija, el Lobo del Norte fue uno de los grandes señores que se opusieron. A partir de este momento, la poca información que tenemos sobre Cregan Stark se encuentra en el libro del Mundo de Hielo y Fuego, además de unos pocos detalles que nos aportan las novelas principales de Canción de Hielo y Fuego. De modo que hasta que se publique el segundo libro de Fuego y Sangre con el resto de reinados Targaryen, tendremos que conformarnos con este resumen. Dicen los maestres que las relaciones entre los Stark y los Targaryen fueron más cercanas en los años sucesivos a la danza. Durante el reinado de Aegon III se concedieron muchas recompensas a Lord Cregan Stark, al tiempo que los Stark mostraron una lealtad a los Reyes Dragón como no se había visto desde hacía mucho tiempo. No obstante, y pese a que el Lobo del Norte había apoyado la causa de la reina Rhaenyra, haciendo honor al Tratado de Hielo y Fuego, finalmente en los años sucesivos ninguna princesa Targaryen se casó con un Stark, tal y como habían pactado el príncipe Jaehaerys y el señor de Invernalia. Gracias al árbol genealógico del Mundo de Hielo y Fuego, también sabemos que en los años sucesivos Cregan y Alysanne tuvieron 4 hijas: Sarah, Alice, Raya y Maria, siendo Raya un nombre que George R.R. Martin otorgó a una de ellas en honor a Raya Golden, una de sus estrechas colaboradoras. En algún momento que no se especifica, en décadas posteriores, Alice Blackwood murió y Cregan se casó por tercera y última vez, en esta ocasión con Lyanna Stark, una prima lejana y descendiente de Brandon el Bullicioso, aquel que sucedió a Torren Stark, el primer guardián del norte tras la conquista de Aegon. Cregan y Lyanna tuvieron 4 hijos y una hija. Estos eran Jonel, quien pasaría a la historia como Jonen el Tuerto, Edric, Lyanna, Barzogan, apodado más adelante como Barzogan Espada Negra, y por último, Brandon.
Décadas más tarde, la lealtad de Invernalia a los Targaryen seguía viva en el norte. Tanto es así que cuando en el año 157 después de la conquista, el hijo y sucesor de Aegon III, el rey Daeron I, el joven dragón, se lanzó a la conquista de Dorne, el primer hijo y heredero de Lord Cregan, Rickon Stark, luchó bajo el estandarte del dragón. Pese a que se dice que Rickon luchó con valentía, desafortunadamente encontró su muerte tras los muros de Lanza del Sol, y su pérdida fue muy lamentada en el norte, debido a los problemas que perseguirían al gobierno de sus medio hermanos. Mientras tanto, a Lord Cregan Stark se le consideró siempre un gran amigo de la Guardia de la Noche y según las historias que se cuentan en Invernalia, también era un guerrero hábil con la espada, o al menos eso es lo que dice Bran Stark cuando en el libro Juego de Tronos contó que en una ocasión Lord Cregan se enfrentó nada menos que al legendario Caballero Dragón, el príncipe Aemon Targaryen, quien aseguraba que el señor de Invernalia era la mejor espada que había visto jamás. Todo parece indicar que Cregan tuvo una larga vida, y no por menos se ganó el sobrenombre del Viejo del Norte, aunque por ahora desconocemos la fecha exacta en la que murió. Sí sabemos, como hemos dicho antes, que en el año 157 seguía vivo, durante el breve reinado de Daeron I, y en ese momento de la historia tendría unos 49 años, por lo que es más que probable que viviera durante los reinados de Baelor el Santo, Viserys II y Aegon IV. E incluso podría haber vivido durante los primeros años del reinado de Daeron II, pero parece improbable que aún gobernara el norte durante la primera rebelión Fuego Oscuro, momento en el cual Cregan tendría en torno a unos 88 años. También sabemos que fue sucedido por Jonel, su segundo hijo y el primero tenido con su tercera esposa, y sus restos reposan en las criptas de Invernalia, junto a los reyes, señores y guardianes del norte que le precedieron. Tras varios fallecimientos y con las leyes de sucesión norteñas que parecen otorgar siempre prioridad sobre los varones, Brandon, el quinto hijo varón de Lord Cregan, llegaría a convertirse en señor de Invernalia, y es de él de quien descienden las generaciones posteriores de la casa Stark, entre los que se encuentra el tataranieto en cuarto grado de Lord Cregan, Eddard Stark, el segundo y último señor de Invernalia que tendría el honor o la desgracia de ser la mano del rey al servicio del codiciado Trono de Hierro. Y aquí concluimos la historia completa de Cregan Stark, el Viejo del Norte. Sabed también que ya tenéis disponible la historia completa de la casa Stark, donde podéis conocer a todos los reyes, señores y guardianes que ha habido en el norte. Gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal por su apoyo incondicional. Y recuerda, si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.